Hola a todos y a todas, soy el kinesiólogo Rodrigo Núñez y les quiero dar la bienvenida a este módulo del Diploma de Fisiología Clínica del Ejercicio que se centra en las enfermedades musculoesqueléticas y reumatoideas. Vamos a comenzar revisando la primera clase que se titula Efectos del ejercicio en pacientes con dolor lumbar. El dolor es considerado hace varios años como un problema de prioridad para la salud pública, debido a su alta prevalencia y a los costes sanitarios. Se estima que aproximadamente un 20% de los adultos sufre de dolor en todo el mundo y este contribuye en gran medida a la discapacidad, ansiedad, depresión, trastornos del sueño y mala calidad de vida de la población. Además, se establece que el dolor está fuertemente determinado por las condiciones sociales y económicas en las que las personas trabajan y viven, es decir, los determinantes sociales de la salud. Se estima también que el enfoque actual de atención en salud, que se ha centrado principalmente en la administración de medicamentos, resulta ser una estrategia política primaria insuficiente para el manejo del dolor, por lo que se propone que los modelos actuales de salud deben estar centrados precisamente en estos determinantes macrosociales que impactan en el dolor y también en las estrategias de prevención y promoción en salud. En el año 2017 se publica en Cochrane Library este Overreview, es decir, esta revisión de revisiones sistemáticas que evalúa el efecto del ejercicio y la actividad física en adultos con dolor crónico. Se incluyeron un total de 21 revisiones sistemáticas en este Overreview, que incluyó distintos o diferentes programas de ejercicio, entre ellos el entrenamiento aeróbico, entrenamiento de fuerza, de flexibilidad, de rango de movimiento, ejercicios centrados en la estabilidad del core o en el balance. También yoga, pilates y tai chi. Y en conclusión, se estableció que la actividad física y el ejercicio es una intervención con pocos eventos adversos que puede mejorar la gravedad del dolor y la función física y con ello también mejorar la calidad de vida de los pacientes. En lo que respecta al dolor lumbar, esta es una condición discapacitante muy común que impacta tanto al individuo como a la sociedad, ya que este se relaciona con una pérdida del trabajo y también con un alto costo de los tratamientos. Se estima que la prevalencia a lo largo de la vida del dolor lumbar puede llegar hasta un 84%. Y en los últimos 15 años esto ha aumentado alrededor de 5 veces la prevalencia del dolor. En Chile, según la encuesta del dolor crónico de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor, se estimó que la prevalencia es cercana al 30%, siendo una de las más altas a nivel nacional. El impacto económico que está relacionado al dolor crónico es comparable también al de otras enfermedades prevalentes de alto costo, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la salud mental o las enfermedades autoinmunes. Recordar también que el dolor lumbar se puede clasificar en distintas categorías, entre ellas el dolor inflamatorio o nociceptivo, que es aquel dolor mecánico relacionado con comportamientos funcionales que provocan sobrecarga a los tejidos. También tenemos el dolor nociplástico, antiguamente conocido como el de sensibilización central, que es aquel dolor diseminado, no mecánico, insidioso, que está relacionado o que puede estar relacionado con otro dolor, con comorbilidades o altos niveles de estrés. Esta clasificación del dolor también se da frente a la ausencia de signos clínicos clásicos y se manifiesta a través de respuestas dolorosas exageradas como la alodinia y la hiperalgesia. Finalmente también tenemos el dolor neuropático, que es aquel de distribución anatómica concordante y que surge como consecuencia directa de una lesión o enfermedad en el sistema somatosensorial. Se reconoce que existe una amplia gama de factores de riesgo que están involucrados en la presencia del dolor lumbar y también en la manifestación de la intensidad y las limitaciones funcionales relacionadas al dolor lumbar. Entre ellos, factores biofísicos como cambios en la composición y coordinación muscular y también cambios a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo diferencias estructurales en el área cortical o subcorticales específicas y la conectividad funcional alterada de las áreas relacionadas con el dolor. También se reconoce que existe una influencia genética en la predisposición a desarrollar dolor lumbar y que ésta puede oscilar entre el 21 y el 67%. Podemos encontrar también factores psicológicos como la depresión, la ansiedad,
creencias falsas que aumentan el miedo al movimiento o la catastrofización, y también una pobre autoeficacia que se relaciona con mayor intensidad del dolor. Tenemos también factores sociales como un bajo nivel educacional, bajos ingresos, trabajo físico pesado o pobre acceso a la atención en salud, y también se ha estudiado la presencia de comorbilidades como el asma, la diabetes, la salud mental alterada, el estado nutricional alterado y otros dolores musculoesqueléticos presentes que pueden aumentar la prevalencia del dolor. Es importante tener en cuenta los resultados de este metaanálisis, en el cual no se identificaron asociaciones consistentes entre los hallazgos de la resonancia magnética y la presencia de dolor lumbar en el futuro y así también de discapacidad. Hallazgos tales como los cambios de Modic, es decir, cambios inflamatorios a nivel vertebral, como edema óseo, microfracturas, infiltración grasa, así como también los signos de degeneración discal, artrosis facetaria, hernia discal, estenosis del canal medular o compresión de la raíz nerviosa, incluso la presencia de uno o más hallazgos en la resonancia magnética no se han asociado con la presencia del dolor lumbar en el futuro y con la discapacidad. Esto es sumamente importante ya que la resonancia magnética precoz es muy prevalente y se ha estudiado que cuando esta se indica de forma precoz, es decir, antes de las 6 semanas, se asocia con una mayor tasa de cirugía de espalda con malos resultados, con mayor consumo de opioides y con una mayor puntuación de dolor al final del tratamiento, involucrando más gastos en la atención médica aguda. Por lo tanto, se debe considerar la valoración clínica y el diagnóstico diferencial como una de las principales herramientas para la pesquisa de los casos más graves. Este metaanálisis de Red Bayesiana investigó cuáles eran las estrategias de prevención del dolor lumbar más efectivas. El metaanálisis de Red es una técnica estadística que combina diferentes estudios para realizar análisis de tratamientos múltiples y así poder resumir la efectividad comparativa de las diferentes estrategias de prevención para el dolor lumbar. Ustedes pueden ver a la derecha este mapa que muestra los resultados del metaanálisis en red, donde el tamaño de los nodos o círculos es proporcional al número de pacientes asignados al azar a cada una de las intervenciones y el grosor de las líneas es proporcional al número de estudios que contribuyeron en esa comparación directa. Por ejemplo, podemos ver que la línea más gruesa es la que conecta la comparación entre el tratamiento que combina ejercicio y educación con el tratamiento o los cuidados estándar. En este metaanálisis se incluyeron un total de 40 ensayos clínicos controlados aleatorios y en el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver el forest plot que sintetiza los resultados o la síntesis cuantitativa, en la cual al final podemos observar que el ejercicio por sí solo y el ejercicio combinado con la educación fueron las intervenciones que mostraron una asociación significativa con la disminución de la recurrencia del dolor. Podemos observar en ambos que incluye el ejercicio que el odds ratio es de 0.59, es decir, se interpreta que está bajo la línea de no significancia, es decir, el valor 1, así como su intervalo de confianza, y esto se interpreta como que el ejercicio es capaz de reducir hasta en un 40% la recurrencia del dolor lumbar, y se observó también como objetivo secundario, que ustedes pueden mirar si ingresan directamente al artículo, que también el ejercicio es capaz de reducir hasta en un 27% la ausencia laboral. Por otro lado, el Colegio Americano de Fisiatras desarrolló esta guía de práctica clínica para resumir la evidencia y proporcionar recomendaciones clínicas sobre el tratamiento no invasivo del dolor lumbar. Dado que la mayoría de los pacientes con dolor lumbar agudo o subagudo mejoran con el tiempo independiente del tratamiento, los clínicos y los pacientes deberían elegir un tratamiento no farmacológico con un grado de recomendación fuerte que incluya calor superficial, estudios que han determinado evidencia de calidad moderada, o masoterapia, acupuntura o manipulación espinal con estudios que han determinado evidencia de calidad baja. Por otro lado, con respecto al dolor
crónico, es decir, episodios del dolor con tiempos de evolución que superan las 12 semanas, los clínicos y los profesionales de rehabilitación deberían proponer estrategias de intervención que incluyan programas de ejercicio terapéutico, rehabilitación multidisciplinaria, acupuntura y reducción del estrés, con todos estos con evidencia de calidad moderada y con un alto grado de recomendación, es decir, con una recomendación fuerte. En cuanto al tipo de ejercicio, este metaanálisis de ensayos controlados aleatorios comparó la eficacia de los ejercicios específicos para la región con los enfoques de ejercicios generales para los adultos con trastornos musculoesqueléticos periféricos. En particular, en el análisis de subgrupo en la población de pacientes con dolor lumbar, se observó sobre pruebas de baja calidad a corto y mediano plazo que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los ejercicios específicos para la región lumbar y los ejercicios generales en cuanto a la reducción del dolor y a la discapacidad. Por lo tanto, la diferencia entre el tipo de ejercicio, es decir, un efecto de tratamiento de los ejercicios específicos y los ejercicios generales sigue siendo incierta y nosotros como clínicos, como kinesiólogos, podemos utilizar ambas para prescribir programas de entrenamiento a los pacientes, ya que ambos tienen un efecto significativo a lo largo del tiempo. Ahora bien, frente a la pregunta de si existe algún tipo de ejercicio que es más efectivo que otro en adultos con dolor lumbar crónico, este metaanálisis en red precisamente evaluó la efectividad de diferentes tratamientos basados en ejercicio sobre la intensidad del dolor y los resultados de limitación funcional. Se incluyeron un total de 217 ensayos controlados aleatorios, que incluían un total de más de 20.000 participantes, y dentro de los ensayos controlados aleatorios se incluyeron distintos tipos de tratamientos de ejercicios prescritos o planificados por un profesional de la salud, que incluían realización de actividades, posturas o movimientos específicos con el objetivo de mejorar los resultados del dolor lumbar. Estos tipos de tratamientos se categorizaron como ejercicios de fortalecimiento del core o control motor, ejercicios mixtos, fortalecimiento general, ejercicios aeróbicos, pilates, entrenamiento, yoga, recuperación funcional, terapia de McKenzie, flexibilidad y entre otros ejercicios específicos que se muestran a la derecha en esta imagen del metaanálisis en red. Se encontró que en primera instancia la mayoría de los ejercicios fueron efectivos en el tratamiento en comparación con los tratamientos mínimos o los grupos control para reducir el dolor y la limitación funcional. Ahora en concreto, el resumen de los resultados del metaanálisis en red para cada tipo de ejercicio en comparación con los tratamientos controles o tratamientos mínimos para los resultados a corto plazo mostró lo siguiente. A la izquierda podemos ver la intensidad del dolor y a la derecha las limitaciones funcionales. Sobre la línea sombreada se indica la diferencia clínicamente importante. Los resultados del metaanálisis en red que ustedes pueden observar fueron compatibles con efectos de tratamientos moderados a clínicamente importantes para el pilate, la terapia de McKenzie y la recuperación funcional. Esto para el dolor. Y los ejercicios de flexibilización para las limitaciones funcionales. Esto en comparación con los tratamientos mínimos o con otros tratamientos efectivos y otros tipos de ejercicios. Por lo tanto, en conclusión, esta revisión encontró que las pruebas de pilates, de terapia McKenzie o método McKenzie y los ejercicios de recuperación funcional fueron más eficaces que otros tipos de tratamientos con ejercicios para reducir la intensidad del dolor y las limitaciones funcionales. No obstante, como mencioné en la diapositiva anterior, todos los tratamientos demostraron resultados significativos frente a los tratamientos controles. Por lo tanto, nosotros como profesionales de la salud debemos animar a las personas con dolor lumbar crónico a que realicen el tipo de ejercicio que más les gusta para poder promover una mejor adherencia al tratamiento. Algunos ejemplos de los tipos de ejercicio que estaban incluidos en este metaanálisis los podemos ver a continuación.
para que tengan una idea de cómo se prescribió el ejercicio o el tratamiento en este grupo de pacientes. Por ejemplo, podemos ver en primera instancia el Pilate, el cual se realizaba en promedio en 3 veces por semana durante 6 semanas con una duración de 60 minutos cada sesión, incluyendo en una primera etapa un calentamiento de 5 minutos, luego el procedimiento propiamente tal, que incluye ejercicios tipo giro, patadas laterales, remo, swimming, pulling, entre otros, y al final estiramientos y caminata. Por otro lado, vemos los ejercicios de tipo Mackenzie, que se prescribían 3 veces por semana durante 6 semanas, con una duración de 60 minutos la sesión, incluyendo 4 tipos de ejercicios de extensión, ya sean prono en posición de pie, son estos tipos de ejercicios de dirección específica, y también 2 ejercicios de posición en flexión, es decir, en supino o en sedente, 10 repeticiones cada uno. Por otro lado, tenemos también ejercicios de restauración funcional, prescritos 2 a 5 veces por semana, con una duración que variaba entre los 30 a los 60 minutos, por 5 a 10 semanas. Este tipo de ejercicio incluía en una primera instancia ejercicios de control motor dirigidos a los músculos profundos de la columna, es decir, el transverso del abdomen, multífidos, o músculos del suelo pélvico, y luego se progresaba a ejercicios más funcionales relevantes para el trabajo y las actividades diarias de cada paciente, incluyendo ejercicios de fortalecimiento muscular, entrenamiento de resistencia como step, ciclismo, levantamiento de pesas, todo, y las 3 modalidades de ejercicio, tanto el Pilate Mackenzie como restauración funcional, todos ejercicios supervisados. Y por último, es importante mencionar que en la actualidad, debido a la pandemia por el COVID-19, muchos centros de rehabilitación se han visto con recursos disminuidos y con largas listas de espera, lo que ha dificultado el acceso a la rehabilitación de los pacientes con dolor crónico. Y en particular, la telerehabilitación ha surgido como una estrategia alternativa que ha demostrado beneficios similares a las intervenciones cara a cara. En particular, en esta revisión sistemática con metaanálisis se evaluó la eficacia sobre la intensidad del dolor y la discapacidad de los programas de autocontrol basados en salud digital para pacientes con dolor lumbar crónico. Se incluyeron un total de 8 ensayos controlados aleatorios con pacientes que tenían dolor por sobre 3 en la escala numérica del dolor, que va de 0 a 10, es decir, pacientes con un dolor significativo. Además, se evaluó el efecto global clínicamente importante de estas terapias, en particular, como había mencionado, para el dolor y la discapacidad, y el ejercicio fue una de las intervenciones más comunes que se incluyeron dentro de estos ensayos controlados aleatorios. Como conclusión, se encontró que los programas que incluían salud digital tenían una mejora clínicamente importante para el dolor y la discapacidad, y en particular los programas con duración menor o igual a 8 semanas demostraron un mejor efecto inmediato en el dolor que aquellos programas que tenían una duración por sobre las 8 semanas. ¿Ya? Esto para el dolor, pero no para la discapacidad. Y en concreto podemos revisar un ejemplo de los estudios incluidos en esta revisión sistemática. Este es un ensayo controlado, aleatorio, doble ciego, que evaluó la efectividad de un programa de salud digital que incluía un protocolo de ejercicios de Mackenzie a través de una aplicación y la comparaba con un programa de ejercicios domiciliarios que estaba impreso en un folleto que se le entregaba a los pacientes. El protocolo tenía una duración de 3 sesiones semanales durante 8 semanas, que incluía entre 3 a 9 ejercicios según la clasificación de Mackenzie, que ustedes pueden revisar en concreto luego en este artículo. Y se encontró que una intervención domiciliaria no supervisada con el apoyo de un programa de ejercicios en video individualizado mostró una mayor mejora que los pacientes que siguieron el mismo programa pero con instrucciones impresas. Por lo tanto, es importante comenzar a dirigir también los recursos en la innovación y la innovación digital para poder elaborar diferentes estrategias que incluyan el ejercicio y quizás también el ejercicio combinado con otras intervenciones como la educación para mejorar no solamente las variables que le hemos dado más énfasis en esta clase, que es la limitación funcional y la intensidad del dolor,
pero también es importante que se incluyan otro tipo de terapias combinadas al ejercicio, como la educación en neurociencias del dolor o la terapia cognitivo-conductual, para ver qué es lo que ocurre con otros outcomes que son también relevantes para los pacientes con dolor lumbar crónico, como la kinesofobia, la catastrofización, la depresión y la ansiedad, que también hemos revisado en la primera diapositiva de esta clase, y que vamos a ir profundizando también a lo largo de este módulo. Espero que esta clase les haya gustado, que los conceptos les haya quedado claros. Cualquier duda la podemos ver a través del foro y ya nos vamos a encontrar pronto en alguna de las actividades sincrónicas.